y poder compartir con ustedes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Estamos bien con el audio? Ok. Bueno, yo creo que con esta oración no es necesario orar, ¿no? Ya estamos bastante ungidos con esta oración que nos regalaron. Así que gloria a Dios. Y bueno, esta noche vamos a estar hablando un poco acerca del perdón y la restitución, ¿ya? Y creo que es un tema que de una u otra manera es una de las áreas que más puede producir sanidad en la vida de una persona. Yo creo que el tema del perdón es una de las áreas que más nos permite caminar con libertad, ¿no? Me gustaría introducir quizás con dos pequeñas historias, pero una que me llamó mucho la atención porque fue un testimonio que escuché. Era una chica, ella había sido violada, ella fue violada una vez, ¿no? Por este abusador, pero mientras que ella compartía su testimonio, ella decía, durante 16 años fui violada todos los días hasta que logré perdonar. Y esto me impactó de una forma muy profunda porque a pesar de que el abuso sexual había ocurrido tan solo una vez, ella tuvo que experimentar las sensaciones, el temor, la rabia, la impotencia, el desazón y todo lo que una persona puede experimentar en esta área durante muchos años hasta que ella logró liberar perdón, ¿no? Y yo creo que esto es una descripción clara de lo que el perdón puede producir en nuestras vidas. Creo que el perdón es algo que nos permite caminar con mucha libertad. Y quiero que vayamos a Salmo 32, del versículo 1 al 5. Salmo 32, del verso 1 al 5, ¿ya? Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré a Jehová a mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Yo creo que David nos entrega un cuadro bastante interesante respecto a lo que es el perdón, ¿ya? Y aquí David nos está expresando lo que él sintió mientras que no experimentó el perdón, ¿ya? Y es interesante porque aquí no está hablando de perdonar, sino todo lo que él experimentó por no perdonarse a sí mismo, ¿no? Y todo lo que él experimentó por la falta de confesión. Mientras que él cayó, cómo sus huesos se fueron envejeciendo. Santiago 5:16, Primera de Juan 1:9, nos hablan fuertemente de la importancia de la confesión. Santiago 5:16 y Primera de Juan 1:9, ¿no? Nos invita a confesar nuestros pecados para ser perdonados, pero también nos invita a confesar nuestras ofensas los unos a los otros, ¿no? Ya que la oración del justo es poderosa y eficaz, ¿ya? Es interesante porque estos dos pasajes nos animan a la apertura, nos animan a la transparencia. Incluso hay otro pasaje en Proverbios, no recuerdo en este momento la cita, pero dice, el que encubre sus pecados no prosperará jamás, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No sé si alguien por ahí con la tecnología nos ayuda para que ustedes puedan tener la cita. Pero yo creo que todos en el fondo queremos ser, de una u otra manera, prosperar, ¿no? Creo que todos queremos de una u otra manera crecer en Dios. ¿Sí? Y lo que este pasaje nos invita es a que no es solo un proceso de confesión,
sino que necesitamos vivir un proceso de apartarnos de aquellas cosas que estamos realizando y que no son conformes al corazón de Dios. Y es interesante que David, él está reconociendo, ¿no?, que él confesó sus transgresiones, pero si tú te das cuenta, él confiesa sus transgresiones después que Natán lo confronta, ¿no? El profeta Natán viene con la historia de que había un hombre que tenía, ahí pusieron la cita, Proverbios 28:13. Muchas gracias, Nestalí, ¿ya? Eh, pero, bueno, el profeta Natán llega, le cuenta la historia de las corderitas, ¿cierto? Había un hombre que tenía una corderita, la amaba, la cuidaba como a su propia hija, ella dormía en su regazo, ¿ya? Y a su vecino vino un visitante de camino. Para mí este visitante es la lujuria, es una expresión, ¿no?, de la lujuria. Y le dice que él no quiso matar ninguna de las muchas ovejas que él tenía, sino que mató esa única corderita, ¿no?, que tenía su vecino. En ese momento, si no estoy mal, David ya tenía 22 o 23 esposas, ¿ya? O sea, ya David había tomado un gusto especial por las mujeres, ¿ya? Eh, a pesar de que nosotros vemos que esto fue como permitido en el Antiguo Testamento, algo que nosotros vamos a ver es que no fue la recomendación de Dios, ¿ya? Si tú te vas a Deuteronomio, tampoco tengo la cita, de todas estas son cosas que la estoy diciendo de mi mente, ¿ya? Pero ahí Nestalí también nos puede ayudar, yo describo el pasaje, ¿ya? Pero si tú te vas a Deuteronomio, dice que los reyes no debían tener muchas mujeres porque esto desviaba el corazón del hombre, ¿ya? También invitaba a no tener muchos caballos y tampoco acumular muchas riquezas para sí, ¿ya? ¿Por qué se hizo esta recomendación para los reyes? Porque estas eran las prácticas de la cultura oriental, o sea, de los egipcios. Entre más un rey tuviera caballos, era señal de poder. Entre más un rey tuviera mujeres, era señal de hombría, de poder, ¿me entiendes? Y entre más acumulara riquezas para sí, era nuevamente señal de poder. Entonces, lo que Dios no quería, ahí puso Daniela Deuteronomio 17:17. Vale, Daniela, muchas gracias. Lo que Dios no quería es que ellos siguieran un modelo de reinado como el que tenían las otras naciones, sino que este iba a tener que ser un modelo cristocéntrico. Y lamentablemente David no sigue esa recomendación, ¿ya? Y algo que vemos y que podemos notar, ¿no?, es que él cae en este pecado con Betsabé. Pero si tú te das cuenta, luego cuando ya pasa todo lo que pasa, que no me voy a meter en esa historia porque no hace parte de esta clase, solo lo quiero usar como introducción. Eh, Después de que ya David la toma, ella viene a vivir en el palacio, después que ya mataron a Urías y pasa todos los acontecimientos que esto trajo, ¿no? Si tú te das cuenta, ella queda nuevamente embarazada y su hijo es Salomón. ¿Sí? Y es interesante que Salomón luego tiene 1000 mujeres, ¿no? 700 esposas y 300 concubinas. Yo tengo una solita y hay días que no sé qué hacer. No sé qué haría ese hombre con 1000 mujeres, ¿ya? Pero si te das cuenta, es una expresión tremenda de la lujuria, es una expresión muy, muy fuerte de la lujuria. Este hombre, hubieron mujeres que seguramente las vio, él dice, ¿no? En Eclesiastés, también en Proverbios hace algunas manifestaciones, pero él reconoce, él dice, yo no negué nada a mis ojos. Todo lo que mis ojos desearon, lo tuve. O sea, este era un hombre que miraba, codiciaba y tomaba. Y acuérdate que mujer de rey era mujer de rey. Eso significa que ella no se podía volver a casar, no podía volver a tener otro hombre en su vida, ¿ya? Entonces, algo súper interesante de este pasaje
perdón, es que entró mi esposa a traerme un tecito y me distraje. Justo estaba hablando de ella, así que menos mal que Juan te de tiempo. Pero él reconoce, ¿no? Esta lucha en su vida y luego nuevamente él dice, definitivamente vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, él reconoce que perdió mucho su tiempo, ¿ya? Que todas las cosas que él hizo, a pesar de que se consideraba un hombre sabio, fueron vanas. Y luego en Proverbios, él reconoce, ¿no? Que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, si tú te das cuenta, él hace un análisis de su vida y reconoce que perdió mucho el tiempo en cosas vanas, ¿ya? Y cuando hablamos de estas 1000 mujeres, hablamos de que muchas de estas mujeres quedaban confinadas a una habitación. O sea, a pesar de que ser la mujer de un rey era un privilegio, si tú te das cuenta, cada una de estas mujeres tenía que esperar a que el rey las llamara. Seguramente entre esas 1000 habría muchas que él ni se acordaría del nombre. La vio, la tomó y luego esta mujer quedó en esta habitación y nunca más. Entonces, si tú te das cuenta, es una expresión tremenda de la lujuria porque es el egoísmo, ¿no? Donde la persona está centrada en sí mismo, ¿ya? Pero ¿a qué voy con todo esto? Porque estamos hablando de perdón y restitución, ¿ya? Que David toma este gusto especial por las mujeres, esto lo lleva al pecado y nosotros vemos cómo esto tiene consecuencias. Y aparece el profeta Natán, le narra la historia de la corderita y David le dice, este hombre merece la muerte. Y Natán lo mira y le dice, bueno, ese hombre eres tú. Yo creo que David en ese momento no logro imaginarme su rostro, ¿ya? No sé cuántos han sido descubiertos en un engaño, ¿ya? Pero este era el engaño, me daría a entender. Y si tú te vas a Deuteronomio también, ahí alguien nos puede ayudar con la cita, la palabra dice, o Levítico, si no estoy mal, la palabra dice que cuando el hombre adulteraba con la mujer de su prójimo, indefectiblemente los dos serían muertos, ¿ya? Esto era parte de la ley mosaica. Entonces, David sabía que su pecado se pagaba con la muerte. Aquí tú vas a entender por qué él se preocupó tanto por esconderlo, ¿ya? Y por esconderlo bien. Levítico 20 del 10 al 21. Ahí nos puso usuario. Creo que es la Caro, ¿ya? Pero ahí tú te vas a dar cuenta por qué David estuvo tan interesado en esconder su pecado, ¿ya? Y lamentablemente David toma, en vez de la decisión de arrepentirse, él toma la decisión de esconder. Y creo que es aquí cuando Dios en su infinita misericordia envía al profeta Natán. Porque a pesar de que es una confrontación, si tú te das cuenta, inmediatamente el profeta Natán le dice, no te preocupes, no morirás, Dios ha remitido tu pecado. ¿Ya? Entonces, cuando nos habla de que Dios ha remitido su pecado, él sabía que Dios lo había perdonado. ¿Ya? Si no estoy mal, esto está en 2 de Samuel, capítulo 12. ¿Ya? En el capítulo 11 es cuando él peca, mira, codicia, ¿no? En el 12 es cuando el profeta lo confronta. Y en el capítulo 13 es cuando comienzan las consecuencias con sus hijos, ¿ya? O sea, es ahí cuando Amnón viola a Tamar, ¿ya? Y luego Absalón asesina a Amnón y trata de usurpar el trono y se viene todo este tema de la guerra
y él tratando de usurpar el trono de su papá. Y en los siguientes capítulos tú te vas a encontrar que el protagonista de la historia es Absalón. Finalmente Absalón también muere, ¿ya? Pero es interesante que una de las cosas que el profeta Natán le manifiesta es: se levantará el mal de tu propia casa, ¿ya? ¿Y qué es lo que quiero como concluir con toda esta historia? Que a pesar de que en el capítulo 12 él es perdonado, ¿ya? En el capítulo 13 el autor se preocupó de que esta historia estuviera justo allí. Porque en el capítulo 13 nos empieza a mostrar las consecuencias del pecado de David. ¿Mm? Y es interesante que estas consecuencias vienen después del perdón. Entonces, algo que yo veo que muchas veces como cristianos nos hemos acostumbrado es a yo peco, después me arrepiento y Dios me perdona. Pero lamentablemente las consecuencias vendrán. Es posible que si tu arrepentimiento es genuino, Dios en su infinita misericordia va a omitir cosas a través de Jesucristo en la cruz, y ya vamos a ver muchas definiciones del perdón bajo una cosmovisión bíblica. Pero ¿por qué quiero utilizar esta introducción? Porque David sabía que mientras que él escondió su pecado, él se empezó a consumir por dentro. Y esto lo empezó a desgastar no solo mental y espiritualmente, sino que él reconoce que él tiene un desgaste físico en su vida. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Hace un tiempo atrás traté una paciente en consejería y ella me manifestaba que estaba atravesando un periodo de mucho estrés, ¿ya? Y sus varices se empezaron a reventar, ¿no? Así que ella fue al médico para ver el motivo, ¿no? De por qué las varices se le estaban reventando. Ella no fue por estrés, fue por el tema de las varices. Y el médico le preguntó: ¿estás viviendo un periodo de mucho estrés? Y ella le dijo: ¿cómo lo supo? Le dijo: porque cuando el cuerpo se somete a un estrés severo, la sangre genera más toxinas. Entonces se contamina, ¿ya? Y lo que el cuerpo está tratando es de expulsar esta contaminación por alguna parte, ¿sí? Y por eso se te están reventando las varices. Pero algo que me llamó mucho la atención es cómo esto podía ser producido a través del estrés, ¿no? Entonces, algo que nosotros vemos con David es que él manifiesta, ¿no? Cómo mientras que él cayó, cómo mientras que él encubrió, cómo mientras que él vivió con toda esta situación, él mismo sintió que se fue envejeciendo, ¿no? Él mismo sintió las consecuencias de este pecado. Pero él nos muestra que cuando él recibe el perdón de Dios, la culpa se fue. Entonces, cuando hablamos de perdón, tenemos que ver el perdón desde varias perspectivas, ¿ya? Porque una cosa es perdonar, otra cosa es pedir perdón y otra cosa es aceptar el perdón y perdonarte a ti mismo. ¿Mm? Y yo creo que esta es una en la que a veces nos cuesta un poco, ¿ya? Nos cuesta un poco, no tanto el hecho de perdonar ni de pedir perdón, sino que a veces caminamos mucho con pesos de culpa, pesos de condenación. Y estos pesos de culpa como que nos inhabilitan de perdonarnos a nosotros mismos, ¿ya? Y esto nos somete a situaciones de estrés, a diferentes tipos de situaciones en nuestra vida, y llegamos aún a enfermarnos físicamente por no perdonarnos a nosotros mismos. Entonces, por eso para mí algo que es clave no es solo la reconciliación con Dios, sino la reconciliación contigo mismo, ¿ya? ¿Cuán dispuesto tú estás a reconciliarte contigo mismo? Porque la reconciliación contigo mismo
es la que te lleva a aceptarte, es la que te lleva a amarte, ¿ya? Y para esto necesitamos entender el perdón perfecto de Dios. Porque la falta de perdón no solo ata la vida de otros, la falta de perdón ata nuestra propia vida. Si tú te das cuenta, somos esclavos muchas veces de nuestra propia falta de perdón. Y recuerdo que, como les decía esta historia, ¿no? De al comienzo, cuántos años esta chica fue esclava, ¿no? De la falta de perdón en su vida, ¿no? Y todo también lo que esto produce en una persona. Entonces, cuando hablamos de perdón, hablamos de liberar la culpa del ofensor, ¿ya? Liberar la culpa del ofensor y tratar de restaurar la relación que existía antes de la ofensa y restaurar la relación que existía antes de la ofensa. Esto en todos los casos no es posible. Me pusieron aquí, por favor, puedes repetir, voy a repetirlo: liberar al ofensor de la culpa y restaurar la relación personal que existía antes de la ofensa, ¿ya? Aquí quiero que abramos un pequeño paréntesis, porque no en todos los casos va a ser posible restaurar la relación, ¿ya? Algo que nosotros debemos cuidar mucho en el área de la consejería es cuán vulnerable es la persona a ser lastimada nuevamente, ¿ya? Y aquí hablamos de situaciones normalmente de abuso, ¿ya? Yo no puedo enviar a una chica de 16 años que ha sido violada por su padrastro durante mucho tiempo a restaurar la relación como existía antes, porque lo más seguro es que va a ser nuevamente abusada, ¿ya? Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que ir evaluando, ¿no? Cada una de las situaciones, ¿ya? Pero estos son como algunos principios de consejería. Si usted quiere aprender más de consejería, los espero en la Escuela de Consejería Jucún Viña del Mar, ¿ya? Perdón por la publicidad. Pero los dos verbos hebreos más comunes para perdonar, uno es nasa, ¿ya? Que literalmente significa levantar o quitar la culpa, ¿ya? Estoy hablando de términos hebreos comunes para perdonar. Uno es nasa, ¿ya? Se escribe así como la NASA, ¿ya? Y significa levantar o quitar la culpa, ¿ya? Entonces es cuando yo puedo quitar la culpa que otra persona siente a través del perdón. Y también está uno de los términos como más comunes que tú vas a encontrar es kafar, ¿ya? Que significa cubrir, y la idea que expresa, ¿ya? La idea que expresa es como implica la idea de espiar, ¿ya? Cuando tú perdonas, tú estás espiando a la persona, o sea, tú lo estás liberando de esa culpa, ¿ya? Y dos de los términos griegos más comunes que tú vas a encontrar en el Nuevo Testamento, uno es harizomai, lo voy a deletrear, ¿ya? Lleva tilde en la I, Jarizomai, y literalmente significa dar con gracia, dar con gracia. Entonces, si te das cuenta, a pesar de que la persona no merece, tú estás dando con gracia, ¿ya? Es como el perdón que tú has recibido, ahora tú también lo estás dando para otro, ¿ya? Entonces, eh, recuerdo cuando hice mi escuela de discipulado, yo en ese tiempo, bueno, como yo les contaba, mi papá, él
había sido adicto a la cocaína, o bueno, no sé si les conté esto a ustedes, es que he estado en tantas clases estos días que me confundo, pero sí les conté a ustedes, sí, ok. Eh, pero cuando yo me voy a hacer mi escuela de discipulado, fue como la peor época de mi papá. O sea, mi papá nos había abandonado, se había ido de casa, vivía solo en una cabaña vacacional que nosotros teníamos. Yo no me comunicaba con él, me comunicaba con él a veces cada 5 meses, 3 meses, un mes, todo dependía de cuando él llamara o de cuando él apareciera. Y bueno, en todo este proceso yo me voy a hacer mi escuela de discipulado y yo perdono a mi papá. Y esto fue muy sanador para mí, ¿ya? Justo era la clase del perdón y yo empecé a liberar perdón hacia mi padre y yo me sentí muy bien, ¿no? Sentí toda esa libertad, empecé a experimentar toda esa sensación de dejar de culparlo a él. Pero llegó un momento en que Dios me confronta y Dios me dice, tú tienes que pedirle perdón a tu papá. Y ahí yo dije, bueno, para un poco porque aquí quien lastimó fue él, quien dañó fue él, ¿por qué yo le voy a pedir perdón a él? Y Dios me trae a memoria diferentes situaciones en mi vida, ¿no? Mi papá, como él perdió tanto la autoridad con nosotros a causa de su problemática de drogas, yo no aceptaba correcciones de mi papá, ya él no me podía corregir. Y lo que la Biblia dice es honra a tu padre y a tu madre. O sea, no dice honralo si se porta así o si no se porta así, no, lo que dice es honralo, ¿ya? Pero debemos entender bien los conceptos de honra, porque a veces honrar a nuestros papás también implica desobedecerles por un principio bíblico, ¿ya? Porque a veces tus papás te pueden incitar al pecado, ¿ya? O a salir de la voluntad de Dios. Y a veces cuando tú escoges la voluntad de Dios, les estás honrando. ¿Mm? Entonces, cuando Dios me dice perdona a tu padre, pídele perdón, aquí ya yo me empecé como a molestar con Dios, ¿no? Y ahí Dios me muestra situaciones, ¿no? Varias situaciones de mi vida en las que yo deshonré a mi papá, ¿no? Yo a mi papá lo eché de la casa, pistola en mano, ¿me entiendes? Apuntándolo y sacándolo de la casa, prohibiéndole la entrada al edificio, humillándolo delante de la gente. Pero hubo una situación muy particular de cuando yo era niño. Nosotros, esta misma cabaña vacacional que teníamos, era un lugar donde pasábamos los fines de semana. Y en este lugar normalmente íbamos con amigos, disfrutábamos de nuestras vacaciones familiares. Y recuerdo que una noche mis padres comienzan a pelear. Habían amigos, habían personas allí. Yo me imagino que mi papá estaba bajo consumo. Yo debía tener en ese tiempo unos 8 o 9 años. Y cuando él empieza a gritar a mi mamá, yo me meto en la mitad y empiezo a gritarle a él. Y una de las cosas que yo le digo es, lo peor que a mí me ha pasado en la vida es que tú seas mi papá. Y en ese momento él se sienta en un mecedor y se le sale una lágrima, ¿no? Y ahí un amigo de él que estaba allí dice, hijo, eso no se le dice a un papá, ¿no? Y yo le digo, el problema es que él no es papá. Y lo reafirmo, lo peor que a mí me ha pasado en la vida es que él sea mi papá, ¿no? Y ahí como que se acabó la pelea, ¿no? Y quedó ese silencio incómodo. Y Dios me dijo, tú tienes que pedirle perdón a tu papá específicamente por eso y honrarlo. Y yo recuerdo que yo le dije, bueno, Dios, si esto es de ti, no es como mi imaginación, mi mente, porque estaba en ese proceso de empezar a escuchar la voz de Dios, ¿me entiendes? Y como que tú cuestionas muchas cosas de las que Dios te está hablando. Yo le dije, si esto viene de ti, en verdad eres tú, que mi papá me llame hoy. Y si mi papá me llama, yo le pido perdón. Yo sabía que esto era un imposible, porque a veces mi papá duraba hasta 6 meses sin aparecer.
¿sí? Entonces por dentro fue como, vamos a ver si puedes hacerlo. Y en la tarde, Amado, suena el teléfono. Contesto y era mi papá. Mi papá no era cristiano. Así que yo le digo, papá, tú no me vas a entender lo que yo te voy a decir, pero quiero que me escuches con atención. ¿Tú te acuerdas cuando yo era niño que estábamos en la cabaña y yo te dije esto, 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 esto? Y él me dijo, sí, hijo, pero eso fue hace mucho tiempo. Y dije, no, a mí Dios me habló y Dios me dijo que te tenía que pedir perdón. Y yo te quiero pedir perdón como hijo por todas las veces que yo te deshonré como papá. Y quiero que sepas, ¿ya?, que yo estoy muy feliz de que tú seas mi papá. Y se escuchó ese sollozo, ¿no? Por del otro lado del teléfono. Él no me dijo te perdono, me dijo tranquilo, hijo, ya eso pasó hace mucho tiempo y tal. Creo que él no sabía la importancia, ¿no?, de decir te perdono, pero en su corazón esto produjo un quiebre. Sabes que a partir de ese momento, mi papá me empezó a llamar cada 15 días y desde ese momento me empezó a apoyar en misiones todos los meses. ¿Mm? Entonces, aunque él no era cristiano y aunque no había un entendimiento en él, sí hubo un quiebre en lo espiritual, ¿ya? Y por eso para mí el perdón es una herramienta poderosísima, ¿entiendes? O sea, no es solo el hecho monótono o tomarlo superficialmente. No, el perdón tiene un poder tremendo en lo espiritual. ¿Mm? Y cuando nosotros podemos liberar perdón, aceptar perdón, pedir perdón, nosotros vemos cómo vidas comienzan a ser restauradas. Y creo que parte del proceso de santificación que nosotros comenzamos al venir a Cristo, uno de los pasos claves es el tema del perdón. Entonces, en las escrituras vamos a encontrar diferentes expresiones que nos muestran la plenitud del perdón divino, ¿ya? Y quiero que vayamos a Miqueas 7:19. Miqueas 7:19. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Si tú te das cuenta, el deseo de Dios no es la condenación. No es un Dios que está allá arriba para señalarte, para juzgarte, para condenarte. Antes, por el contrario, lo que Él quiere es tener misericordia de nosotros. Y aquí dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros y tomará nuestras inequidades y las sepultará. O sea, Él no quiere que tú camines con esto, ¿ya? Lamentablemente somos muchas veces nosotros y nuestras decisiones las que nos llevan a caminar con estos sentimientos de culpa, de condenación o la misma falta de perdón, ¿ya? Y dice que Él echará nuestros pecados en lo profundo del mar, ¿no? Es una sensación de que Él no quiere que tú lleves una carga más allá de la que tú no debes llevar. Y si te manifiesta en el Nuevo Testamento diciéndonos que su carga es ligera y liviano es su yugo. Y es interesante que esto lo está diciendo un carpintero, ¿ya? No es solo el hecho de que lo está diciendo la persona de Jesús, ¿no? Es el hecho de que lo dice un carpintero. Es muy posible que si tú hoy en día vas y compras un yugo, seguramente este yugo es estándar, ¿ya? Y tú lo compras y ta. Pero antiguamente no. Antiguamente el carpintero iba, tomaba las medidas del buey
y en base a las medidas del buey se elaboraba el yugo. ¿Para qué? Para que esto no maltratara tanto al buey y la carga fuera más liviana, ¿ya? Entonces, cuando Jesús está lanzando esta expresión de que liviano es su yugo, de que ligera su carga, él lo está lanzando para que la época, ¿me entiendes?, tiene el entendimiento de lo que él está diciendo, ¿ya? Y normalmente los bueyes araban la tierra de dos bueyes, no uno solo, ¿ya? Entonces, había un buey viejo o experimentado y normalmente este buey lo ponían con el buey joven. ¿Para qué? Para que el buey joven fuera aprendiendo, ¿ya? Inclusive las medidas del yugo eran diferentes porque a pesar de que era un solo yugo para los dos, cada curvatura tenía las medidas de cada uno de los bueyes, ¿ya? En pocas palabras, cuando Jesús te está diciendo, mi yugo es liviano, y te está hablando un carpintero, él te está diciendo, yo sé lo que tú necesitas y sé cuánto tú puedes llevar. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasaba cuando el buey joven se apartaba de la senda? La carga se hacía más pesada para los dos. Entonces, ¿qué hacía este buey más viejo? Lo maltrataba un poco, lo jalaba. Y al jalarlo, lo llevaba nuevamente a la senda. ¿Sí? Entonces, el buey viejo lo ayudaba a andar por el buen camino, ¿ya? Mientras que él saliera del buen camino, su carga iba a ser más pesada. Entonces, cuando Jesús te está diciendo que ligera su carga, que liviano es su yugo, es, si tú caminas conmigo, que soy el buey guía, la carga se te aliviana. ¿Eh? Porque yo sé lo que tú necesitas. Yo sé lo que tú puedes llevar. Entonces, cada vez que nosotros nos apartamos, muchas veces nos sentimos condenados, nos sentimos culpables. Y a veces pasan situaciones, ¿ya? Pero si te das cuenta, estas situaciones muchas veces son las que nos vuelven a Dios. Y son las que nos ayudan a procesar, ¿no?, algunas de estas cosas. Pero la idea no es que tú sigas caminando con este manto de culpa, con este manto de condenación, sino que Dios nos está mostrando la idea de su perdón, que es un perdón perfecto, ¿no? Y muchas veces somos nosotros los que estamos trayendo a memoria lo mismo una y otra vez. Pero lo que Dios quiere es alivianar tu carga. Y la mejor manera de alivianar la carga es caminar con Jesús, ¿no? Entre más te alineas con Él, más ligera se hace tu carga. Vamos a Salmo 103, versículo 12. Salmo 103, versículo 12 dice, cuán lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, ¿no? Entonces, si te das cuenta, nuevamente nos entrega la idea de la restauración de Dios, ¿no? O sea, hubieron actos de rebelión, hubieron cosas que te distanciaron, pero ahora que tú decides volverte a Él, ¿entiendes? Él va a alejar esas rebeliones de ti. ¿Cuán lejos está el oriente del occidente? ¿Ya? Vamos a Isaías 38:17. Isaías 38:17 dice, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Mm? Y es interesante porque este versículo también tiene un contexto mesiánico, o sea, a pesar del contexto histórico en el que se está escribiendo, si te das cuenta, ya nos está proclamando lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Cómo este sacrificio de la cruz
iba a poner nuestros pecados, nuestras rebeliones sobre él, ¿ya? Y es interesante que menciona, tú has librado mi vida del hoyo de la corrupción. Y no sé cuántos en algún momento se sintieron en el hoyo, ¿no? Me río porque me acuerdo de algo en Brasil. Ahí los entendidos entenderán. Pero no sé cuántas veces tú te has sentido en un hoyo profundo, ¿no? Cuando yo llegué a Chile, yo llegué para ser restaurado, ¿ya? Yo no llegué con un llamado del Señor. Yo había tenido un llamado del Señor para venir a hacer la escuela de consejería, pero yo me aparté mucho de Dios. Me aparté, empezaron a haber algunas situaciones de pecado en la iglesia en la que yo me congregaba y, y este pecado me llevó como a justificar mi pecado, ¿ya? Porque fueron pecados que yo empecé a identificar en algunos líderes. Y en ese tiempo yo era un cristiano nuevo, nuevito, o sea, tenía meses de ser cristiano. Y cuando yo me convierto al evangelio y se me habla de los pastores y todo esto, yo te soy honesto, para mí un hombre de Dios era como un hombre de Dios. Es como, no sé, se sacaba las alas para dormir, una cosa así, ¿ya? Cuando yo empiezo a ver estas situaciones de pecado, lamentablemente me tocó vivir una muy de cerca. eh, yo empiezo a pensar, bueno, si ellos son los hombres de Dios, ¿qué se deja para mí que soy nuevo en este tema? ¿Me entiendes? Y a través de esto yo empecé a justificar mi propio accionar. Y esto empezó con cosas pequeñas, empecé a pecar en algunas cosas, pero cuando ya me di cuenta estaba envuelto casi en todo lo que yo hacía, ¿ya? Empecé a hacer muchas cosas negativas de las que yo hacía antes de ser cristiano. Y una noche muy particular, yo le pedí droga a un amigo, ¿no? Y como dice la palabra, Dios a veces usa hasta un burro, uno no sabe a quién él va a usar, ¿ya? Pero esa noche este amigo, él me confronta, yo estaba en una discoteca, estaba mal y recuerdo que le digo, negro, tenés un poco de coca por ahí. Y él me confronta y me dice, ¿cómo tú me vas a pedir coca? Si tú ya saliste de esto, ¿cómo vas a querer volver atrás? Me dice, ¿sabes cuánto yo estoy luchando por salir de esto? Y tú que ya saliste, ¿me estás pidiendo droga? Sabes que yo sentí que fue el Espíritu Santo hablándome, ¿entiendes? En un contexto terrible, porque estábamos en una disco viviendo una vida mundana total, pero cómo Dios mostró su misericordia, ¿entiendes? Y me acuerdo que yo llego esa noche a la casa y yo llego muy asustado porque dije, ya estoy por volver a todo, o sea, ¿hasta dónde voy a llegar? Y me acordé del pastor Chelo, ¿ya? No sé si algunos de ustedes lo ubican, ¿ya? Pero el tío Chelo, él es mi pastor, ¿ya? Y le dije, le voy a escribir un correo a este hombre pidiéndole ayuda. E increíblemente me contestó inmediatamente, ¿ya? Los que lo conocen saben que a veces se demora mucho en contestar. Pero increíblemente me contestó en el momento y yo le dije, ¿sabes qué? Estoy mal, estoy en esto, en esto, en esto. Le confesé como mis pecados, le tiré toda la basura que había en mi vida y le dije, pero no me quiero perder. No quiero volver atrás. O sea, ya volví, pero no quiero volver a todo. ¿Eh? Entonces le puse, necesito ayuda. Por favor, ayúdame. Y me acuerdo que él me dijo, Dionisio, aunque las puertas del ministerio se cierren para ti, las puertas de mi hogar estarán abiertas. Toma un avión y vente para Chile. Esto fue ya hace como 16 años. Y ahí empezó mi proceso de restauración en esta nación. ¿Ya?
Pero cuando yo me subí al avión, porque yo pequé hasta el último día que me subí al avión. Pero cuando yo me subí a ese avión, yo hice una oración y yo le dije, Dios, yo quiero tener un nuevo comienzo contigo y no quiero nunca más volver atrás. Y me acuerdo que Dios me habló claramente y me dijo, esta vez soy yo quien te saco. La próxima tú te levantas. Y amados, literalmente Dios me sacó y me trajo a esta nación. Y desde que esto pasó, he tratado de cuidarme tanto de no volver atrás, porque yo no sé qué sería levantarme sin Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando Él dice que Él nos saca del hoyo de la corrupción, créeme, esto es literal. Estos no son cuentos. O sea, no importa dónde tú estés, para Dios no hay nada imposible. Para muchas personas, yo era un caso perdido. Pero hubo un hombre, uno solo, que creyó en mí y me dio una oportunidad. Y fue a quien Dios usó. Y por eso lo quiero tanto. ¿Entiendes? Pero este hombre que creyó en mí, hoy me da la posibilidad de estar aquí con ustedes. Y si hay hombres que creen en nosotros, hoy te quiero decir con toda autoridad que Dios nunca ha dejado de creer en ti. Amén. Entonces, no importa el proceso, lo importante es que vivamos, ¿no? El perdón de Dios. Luego en Isaías 43:25, Isaías 43:25, dice, yo soy el que borro de tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Si te das cuenta, a veces somos nosotros los que estamos trayendo a memoria el mismo pecado. Y cuando Dios nos perdona, Él dice que no se acordará más de nuestros pecados. ¿Eh? Te perdoné, te perdoné. Y somos nosotros los que muchas veces estamos trayendo a coalición la misma temática, ¿no? La misma situación y pedimos perdón una y otra vez. Isaías, ¿cuánto me preguntan aquí? 43:25, ¿ya? Y ahora vamos a Jeremías 31, verso 34. Jeremías 31, verso 34. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Ya? Nuevamente me están preguntando por el de Isaías 43:25, ¿ya? Y el de Jeremías 31, verso 34, ¿ya? Pero si vemos, el perdón de Dios es un perdón perfecto, ¿ya? Es un perdón que no quiere traer culpa, que no quiere traer condenación para ti, ¿ya? Y es un perdón que a veces a nosotros nos cuesta entender, ¿no? ¿Por qué Dios es tan bueno? ¿Por qué Dios es tan así? ¿No? ¿Por qué es tan papá? ¿Por qué es tan misericordioso? ¿Por qué es tan clemente? ¿Ya? Pero el espíritu del perdón no solo debe estar acompañado del perdón, sino también de la restitución, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de perdonar, la palabra también nos invita a restituir,
¿no? Y en Levíticos tú vas a encontrar muchos pasajes referentes a la restitución, ¿ya? Cuán importante era restituir por el daño causado, ¿ya? Entonces me gustaría entregar una pequeña definición de restitución, ¿ya? Porque es una raíz etimológica que viene del latín restitutio, ¿ya? Pero la idea que pretende expresar, ¿ya? Es poner algo en el estado en el que se encontraba con anterioridad. Poner algo en el estado en el cual se encontraba con anterioridad, ¿ya? Regresar algo a su dueño, ¿no? O hacer que vuelva a su lugar de origen. Entonces, dentro de lo posible, en el camino del perdón, nosotros debemos caminar con la restitución, ¿ya? A veces pedimos perdón, pero no restituimos, ¿ya? O a veces nos piden perdón, pero no nos restituyen. Yo creo fuertemente en la restitución, ¿ya? En cuán importante es no solo pedir perdón, sino restituir en algunas cosas. No sé, si fuiste ladrón y robaste a personas, a lo mejor tratar de devolver las cosas. Hay cosas que va a ser muy difícil restituirlas, pero yo creo que nosotros las restituimos a través de la misericordia. O sea, en la medida que tú practicas la misericordia, por lo menos en mi caso, eh, hay cosas que para mí va a ser muy difícil restituir con algunas personas. Por ejemplo, bueno, no sé si esto lo hablé con ustedes o no, pero una de las personas que yo casi maté cuando tenía 17 años, no sé si eso se los conté a ustedes o fue en otra clase, ¿ya? Pero una de mis temáticas más fuertes fue el tema de la violencia, ¿ya? Yo luché mucho con el tema de la violencia hasta que Dios me mostró la raíz, ¿no? Y Dios me habló claramente que mi problema no era la violencia, sino que la violencia era mi sistema de defensa, ¿ya? Y que mi gran problema era la inferioridad, no la violencia, ¿no? Entonces ahí Dios me mostró cuando yo me enojaba y me di cuenta que yo me enojaba cuando me sentía pasado a llevar, o sea, cuando me hacían sentir inferior. Entonces, ¿por qué reaccionas frente a esto? Porque tú no logras identificar tu valor y por eso tus reacciones son de violencia. En la medida que tú más identifiques cuánto tú vales, tú no te vas a sentir pasado a llevar, porque vas a identificar que es la otra persona la que está actuando mal. Entonces, cuando Dios me trajo esta revelación, bueno, fue todo un proceso para mí, porque durante mucho tiempo oré en contra de la violencia y en realidad lo que necesitaba era sanar mi inferioridad, ¿ya? No soy una obra completa, aclaro. Todavía tengo mis enojos y tengo mis cosas, pero a los 17 años yo casi, lastimosamente, casi mato a una persona en medio de una pelea. Esta persona perdió parte de su oreja, ¿ya? Yo me enceguecía mucho con la violencia, demasiado, yo no reaccionaba hasta que no veía sangre, era como lo que me hacía reaccionar. Y en el caso de esta persona, yo le desmembré su oreja, ¿ya? Era alguien que yo no conocía, esta persona cae como muerto, ¿me entiendes? Y bueno, era una época muy mala de mi vida, yo estaba muy vinculado con temas de tráfico y otras cosas, pero recuerdo que yo tomé a una persona, le dije, quédate aquí, avísame si esa persona muere para saber si tengo que salir del país o qué voy a hacer, ¿ya? Y me escapo, me tocó escaparme como se escapa un delincuente de la policía, ¿me entiendes? Era mi vida en ese tiempo. El punto es que, bueno, este hombre, gracias a Dios, no muere, pero una de las cosas que me dicen, no murió, pero sí perdió su oreja, ¿ya? Yo no tengo idea quién es, ¿entiendes? Para mí va a ser muy difícil restituir con él, porque no tengo idea, ¿ya?
pero sí puedo restituir a través de la misericordia. ¿Me doy a entender? Entonces, aunque quizás yo no pueda restituir específicamente con él, ¿ya? Yo sí puedo hacer obras de misericordia con la intención de traer restitución a la vida de las personas, ¿ya? Entonces, habrán casos en los que quizás para ti no es posible restituir, como habrán otros en los que quizás no es tan sano o no es el tiempo, ¿ya? Porque a veces he tenido situaciones en consejería de un chico que va a restituir con su exnovia porque, bueno, pasaron límites y experimentaron cosas y ahora quiere pedirle perdón y restituir en cierto modo y resulta que terminan pecando nuevamente. Entonces, en esto de la restitución, ¿ya? Yo te animo a ser sabio, ¿ya? Porque hay cosas que tú puedes hacer, pero hay otras cosas que necesitas dejarlas en las manos de Dios, ¿ya? A veces las buenas intenciones pueden terminar llevándote a veces a cometer los mismos errores. Entonces, en esto es bueno reconocer tu debilidad, reconocer tu condición, ¿ya? Y no irte como neciamente a hacer lo que no debes hacer, ¿ya? Pero parte del proceso del perdón es poder restituir aquellas cosas que quizás en algún momento pudimos sustraer, tomar, ¿ya? Y quiero que vayamos a Mateo 6, del 12 al 15. Mateo 6, del 12 al 15. Dice, y perdonando nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, el perdón es algo que está condicionado. O sea, el perdón no es un sentimiento, el perdón no es una emoción, el perdón es un mandamiento, ¿ya? Y es un mandamiento que de una u otra manera nos condiciona a perdonar para recibir perdón. O sea, de la misma manera en que nosotros hemos recibido perdón, nosotros también debemos perdonar. Y aquí quiero tomarme un poco de la parábola de los dos deudores. Le voy a dar la cita, pero no la voy a leer porque es bastante largo el pasaje y por tiempo no vamos a alcanzar, ¿ya? Pero pueden poner ahí Mateo 18, del 23 al 35. Mateo 18, del 23 al 35, ¿ya? Si te das cuenta, en la parábola de los dos deudores nos encontramos con un hombre que tenía una deuda, ¿no? Con uno de los principales. Era una deuda inmensa. Si se hace un cálculo, al día de hoy algunas personas lo estiman como aproximadamente unos 10 millones de dólares. O sea, era algo impagable. Era algo que él no iba a poder pagar. Perdón. Y la persona que le debía a él, haciendo un estimado al día de hoy, era un promedio de cercano a los 20 dólares. ¿Ya? Y él no lo perdonó, sino que lo echó a la cárcel, ¿no? Y finalmente, ¿no? Este pasaje termina diciendo que esto es semejante, ¿no? Al reino de los cielos, ¿ya? Y el verso 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas, ¿ya? Entonces es interesante que nosotros hemos recibido un perdón inmenso, o sea, algo impagable, impagable, ¿ya?
Y a veces hay personas que nos han dañado y a nosotros nos cuesta mucho perdonar, ¿ya? Y yo no digo que no hay situaciones que no son dolorosas, o sea, hay situaciones que duelen y duelen muchísimo, ¿ya? Pero creo que la única forma de experimentar o lograr ese perdón es entendiendo cuánto perdón nosotros hemos recibido. Me voy a entender y quizás tú puedes decir, bueno, pero yo no hice lo que a mí me hicieron y lo que me hicieron es muy grave. Es más, siempre he sido como una persona buena, ¿ya? Pero si te das cuenta, lo que todos nosotros merecíamos como humanidad era la muerte. Y este perdón nos ha dado una oportunidad de vida, ¿ya? Entonces, así como a nosotros se nos ha dado la posibilidad de esta vida eterna a través del perdón de Dios, la idea es que nosotros podamos liberar perdón. Uno de los casos que más llama mi atención es el caso de Ted Bundy. No sé cuántos escucharon hablar de Ted Bundy, pero Ted Bundy fue un asesino serial de los Estados Unidos. Él, cuando niño, voy a resumir un poco la historia, pero cuando niño, él pateó una fotografía. Él tenía como 13 años y esta fotografía era de pornografía. Al parecer era pornografía cruda, ¿ya? Y esto despertó un interés en él por el tema de la pornografía. Él empezó a indagar en esto, se empezó a meter en este mundo. Para resumir la historia, la lujuria siempre te pide más, ¿no? Y Ted Bundy cada vez empezó a experimentar más y una de sus grandes luchas comenzó a ser el voyerismo, ¿no? ¿Se entiende el término voyerismo? Cuando te gusta observar a personas, ¿no? Cambiándose o teniendo relaciones o este tipo de cosas, ¿ya? Y él empezó a espiar mujeres de su comunidad desde afuera de la ventana. Ya llegaba un momento en que esto ya no le brindaba como la emoción que él estaba buscando y él se empezó a introducir en las casas. Empezó a adentrarse en las casas y a espiar desde adentro. Y como que cada vez él buscaba una emoción más fuerte, ¿ya? Luego ya no era solo espiar, sino que ahora él empezó a abusar de estas mujeres, ¿ya? Para resumir toda la historia y no entrar en detalles que contaminen nuestra mente, Ted Bundy terminó matando un promedio de 140 personas. Esto incluía mujeres, niños, ¿ya? Muchas cosas. Pero siempre la lujuria le pidió más. Entonces llegó un momento en que ya no era el tema de violar, sino que ya era el tema de desmembrar, matar, y todo esto en esta búsqueda de satisfacer una necesidad. Él lo atrapan y es muy llamativo que cuando lo atrapan, los vecinos salen a defenderle, ¿ya? Algunos vecinos decían que él era un hombre ejemplar y que lo que la ley estaba haciendo era inculparlo para parar el pánico, ¿ya? Cuando yo estuve en los Estados Unidos, algo que me di cuenta es que cuando algo pasa que crea pánico de verdad. O sea, la gente sale a comprar y compra en grandes cantidades para tener reserva en su casa. Es como este tipo de situaciones sí generan un pánico colectivo, ¿ya? Y algo que la gente decía es que el gobierno, para traer tranquilidad y hacer creer que estaba todo bien, estaban inculpando a Ted Bundy. Y uno puede ver en los videos que hay gente con pancartas defendiendo a Ted Bundy y todo el tema, creyendo que él es inocente hasta que él confiesa, ¿ya? Se estima que aproximadamente fueron unas 140 personas, entre 125 a 140. Él confesó aproximadamente unos 40 casos y de los que se pudieron comprobar, creo que se pudieron comprobar como unos 25, porque hay muchos lugares que él no se acuerda dónde enterró a sus víctimas, ¿me entiende? A causa de las drogas y del alcohol y de las diferentes cosas. Y él concede una sola entrevista
él concede una sola entrevista al doctor Dawson, ¿ya? Es interesante porque se la concede a un cristiano, ¿ya? Por lo que algunas personas decían que él se arrepintió en la cárcel, ¿ya? Y en esta entrevista él pide perdón, ¿ya? Y él habla de sentirse perdonado, ¿no? Y es difícil escuchar algo así de un asesino serial. Pero una de las cosas con las que él concluye su video, que a mí me impacta, es que él dice, padres y madres, cuiden a sus hijos, porque en cualquier esquina hay un potencial Ted Bundy. Y cuando él dice hay un potencial Ted Bundy, para mí lo que él está diciendo es, yo nunca pensé que iba a llegar a ser lo que me convertí. ¿Me doy a entender? Entonces, a veces hay cierto tipo de situaciones en nuestra vida que nosotros no sabemos hasta dónde nos pueden llevar. Pero cuán difícil debe ser perdonar a un hombre como este. Pero la pregunta es, ¿merece o no merece el perdón de Dios? No es fácil, ¿no? Pero si te das cuenta, el perdón de Dios es para todos. Yo no sé si en el cielo me voy a encontrar con un Ted Bundy. Pero lo que sí sé es que si nosotros nos arrepentimos de corazón, Dios nos perdona. Y para nosotros es importante vivir este proceso de arrepentimiento. Pero una vez que vives el proceso de arrepentimiento, no quedarte, ¿no?, en el manto de condenación. Y quiero que vayamos a Hechos 7:60. Hechos 7:60. Dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Ya? Aquí tenemos a Esteban perdonando a los que lo mataron antes de morir. Pero si te das cuenta, ahí está Saulo, Saulo de Tarso, ¿ya? Y las ropas de Esteban se colocan a sus pies, lo que nos indica que posiblemente él es una de las personas que está como supervisando ese asesinato, ya que se le dé cumplimiento. O sea, a pesar de que era un joven, se nos muestra que es una figura de autoridad. Por eso están poniendo la ropa a los pies de Saulo, bueno, a quienes nosotros conocemos como el apóstol Pablo, ¿no? Pero es interesante que Esteban libera perdón y Pablo escucha ese perdón. Y Mateo 18:18 dice, de cierto te digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. En el perdón hay algo muy poderoso, y algunos escritores o teólogos o intérpretes de la palabra, ellos consideran que este es un pasaje clave en la vida de Pablo. Algunas personas creen que espiritualmente es aquí donde se desata el llamado para Saulo, ¿ya? Porque él pudo recibir el perdón. Él fue perdonado, o sea, fue desatado, fue liberado, ¿ya? Y para nosotros es tan importante, amados, desatarnos y liberarnos, ¿no?, de estas cosas que nos atan por la falta de perdón. Y si te das cuenta, la falta de perdón nos afecta en diferentes áreas, ¿ya? Una es el área de la apariencia, porque te lleva a usar máscaras, ¿ya?
Una persona que no ha perdonado, ¿ya? O que no ha aceptado el perdón de Dios, normalmente camina a través de máscaras, finge, ¿no? A través de su vida y su apariencia o lo que refleja en realidad se está escondiendo detrás de lo que la persona quiere proyectar. ¿Por qué? Porque tiene miedo de volver a ser herido, de volver a ser dañado, ¿ya? Otra área en la que nos afecta la falta de perdón es en el área de la capacidad, ¿ya? Si te das cuenta, la falta de perdón hacia ti mismo te limita a causa de la condenación. Entonces, cuando nosotros caminamos bajo mantos de condenación, sentimos que hay cosas que no podemos llevar a cabo, ¿no? Entonces, como que esos sueños de Dios no son para nosotros, esto es para otros, esto no es para mí. Y a veces nos cuesta tanto proyectarnos, ¿no? Con Dios a causa de la condenación, ¿no? Y lógicamente la falta de perdón limita, ¿no? Nuestra relación con Dios. Muchas veces nos sentimos sucios para venir a su presencia o muchas veces estamos enojados hasta con Dios. Si te das cuenta, una tendencia en el ser humano al no encontrar culpables para su dolor, normalmente culpamos a Dios de algunas cosas, ¿no? Y cuando nos pasan cosas que no queremos que nos pasen, normalmente culpamos a Dios. Bueno, Dios, ¿por qué si tú estás en control, permitiste que esto pasara? ¿No? Porque si tú tienes el control de nuestras vidas, entonces ¿por qué tú dejas que estos acontecimientos pasen con nosotros? Pero es interesante que cuando nosotros hablamos de leyes físicas, hablamos de un control absoluto bajo el gobierno de Dios. Por ejemplo, si tú tiras una piedra para arriba, ¿qué va a pasar? Va a caer. ¿Por qué? Porque hay una ley de gravedad, hay un control absoluto, hay un control total, ¿ya? En el mundo animal, si usted tiene un perro que lo ama y que lo adora, este perro no es entrenado, ¿ya? Y usted se para de un lado y yo me paro del otro a llamarlo, pero yo lo voy a llamar con un chorizo, con una longaniza, ya como las que me están esperando ahora que termine la charla. Seguramente este perro va a venir para donde mí a comer la longaniza y luego va a ir a donde ti, ¿ya? ¿Por qué? Porque es lo que su instinto lo lleva a hacer. Entonces, aquí encontramos un control total nuevamente, ¿no? Donde vemos que el mundo animal se rige a través de las leyes distintas, ¿ya? Pero cuando se trata del ser humano, nosotros nos vamos a encontrar fuertemente en diferentes pasajes de la Biblia con el libre albedrío, ¿ya? También nos vamos a encontrar con el control total de Dios. Pero si tú te das cuenta, la secuencia más fuerte es libre albedrío, ¿ya? Van a haber situaciones específicas como la de Faraón, donde vemos un control total de Dios aún en las decisiones de Faraón, ¿ya? Entonces podríamos describirlo como una línea secuencial del libre albedrío e intervenciones soberanas de Dios, ¿ya? Para el bienestar de la humanidad. Entonces, nosotros vamos a encontrar las dos facetas en la palabra, pero la constante más fuerte es el libre albedrío, ¿ya? Y lamentablemente, muchas veces nosotros tomamos decisiones que no nos hacen bien. Y al tomar estas decisiones, cuando viene la consecuencia de la decisión, entonces tenemos la tendencia de culpar a Dios. ¿Mm? Porque no salió como nosotros queríamos, porque no funcionó como nosotros esperábamos, ¿ya? Pero recuerda que Dios te ha dado sabiduría, Dios te ha entregado su palabra, Dios te ha entregado principios y la idea de cada una de estas cosas es ayudarte a decidir de forma correcta, ¿ya? Entonces, aquí llega un punto en que nosotros debemos decidir si perdonamos o no perdonamos, ¿ya? Pero cuando nosotros no perdonamos, arrastramos muchas cosas en nuestro corazón. Y quiero que vayamos a Hebreos, ¿ya? Hebreos
12:14, Hebreos 12:14, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, algo que es importante es la reconciliación. ¿Mm? Y cuando yo hablo de reconciliación, no te estoy hablando de que quizás tú tienes que volver a tener esa misma intimidad que tenía esa persona. Como les dije, cada caso debemos analizarlo por separado, porque es posible que en algunos casos yo pueda poner en riesgo a una persona, ¿ya? Y esa no es la idea. Pero la Biblia nos invita a estar en paz, ¿no? A estar en paz con todos. ¿Mm? Y aquí quiero compartir un pequeño testimonio y ya nos vamos a ir como encaminando al cierre, ¿ya? Pero antes de compartir este pequeño testimonio, quiero mencionar algunos impedimentos, ¿ya? Que a veces utilizamos para no perdonar, ¿ya? Número uno, algunos impedimentos para perdonar. Número uno, escoger no hacerlo, ¿ya? Escoger no hacerlo. Vamos a Colosenses 3:13. Colosenses 3:13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Ya? Entonces, no se trata de una emoción, no se trata de un sentimiento. El mismo perdón que recibiste de Cristo, a sí mismo, practícalo con otros. ¿Ya? Lo segundo, la falta de perdón hacia mí mismo, ¿ya? La falta de perdón hacia mí mismo, ¿ya? A veces nos es más fácil perdonar o pedir perdón que aceptar el perdón, perdonarnos a nosotros mismos, ¿ya? Y Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ya? O sea, tengamos en cuenta la parte B del versículo, ¿no? Porque siempre decimos, no, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Sí, pero esto es para aquellos que viven conforme al Espíritu. Entonces, algo que es importante es que Dios no quiere que camines bajo un manto de condenación. Pero para esto tienes que vivir conforme al Espíritu. ¿Me voy a entender? O sea, si yo no asumo un estilo de vida en el Espíritu, es lógico que voy a pecar y es lógico que voy a luchar con la condenación. ¿Ya? Entonces, la idea del perdón también va acompañada de un nuevo estilo de vida. ¿Ya? Otro motivo, los celos y la envidia. Normalmente los celos y la envidia tienen como plataforma el egoísmo, ¿ya? Por lo que te cuesta mucho pensar en el bienestar de otros. Entonces te centras en ti mismo, ¿ya? Los celos y la envidia te llevan a centrarte en ti mismo. Y algo que nosotros vemos aquí en Lucas 15, del 25 al 31, nos vamos a encontrar con el hermano mayor, ¿no? Del Lucas 15, del 25 al 31. Nos vamos a encontrar con la historia del hermano mayor en la historia del hijo pródigo, ¿no? Y llega un momento en que le dice, oye papá, este hijo tuyo que ha malgastado tus bienes con rameras, eh, ahora lo recibes, le haces esta tremenda fiesta, has hecho matar para él el becerro gordo y a mí no me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Es interesante este reclamo, ¿ya? Porque si te das cuenta, este reclamo viene del corazón del jornalero y no desde el entendimiento del hijo, ¿ya? El hermano menor, a pesar de que él se va de casa y vuelve, él hace una reflexión. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, por favor, trátame como uno de tus jornaleros. ¿Ya? Entonces, pero él dice, me levantaré e iré. ¿Ya? Él toma la decisión de volver a casa,
y reconoce su pecado, y su papá no lo recibe como jornalero, su papá lo recibe como hijo. Entonces, si te das cuenta, muchas veces el pecado nos hace sentir jornaleros y Dios nos recibe como hijos. Pronto traigan un vestido y vestirle, traer y poner calzado en sus pies y pónganle un anillo en su mano. Dentro de la cultura hebrea, cada una de estas cosas tiene un significado, ¿ya? Porque el vestido representa cobertura, o sea, nuevamente tú estás bajo mi cobertura. El anillo, acuérdate que era con lo que ellos firmaban, ¿no? Las cartas, con lo que las sellaban, ¿ya? Y cuando un jornalero, cuando un hombre no podía tener hijos, se practicaba una ceremonia donde se escogía el mejor de los jornaleros, se le ponía un anillo y este jornalero iba a ser el heredero de los bienes. Entonces, cuando él manda a traer el anillo, lo que él está diciendo es nuevamente pasa a ser mi heredero, ¿ya? Y cuando manda a traer calzado, si te das cuenta, los que están descalzos eran los esclavos, ¿ya? Entonces, cuando él le manda a traer calzado, el mensaje es, te saco de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Él está siendo liberado. ¿Y cuántas veces Dios ha hecho eso contigo? Amén. Un montón. ¿Me doy a entender? Y se mató el becerro gordo. Acuérdate que el becerro gordo era el que se ofrecía en sacrificio, ¿ya? A Dios. Entonces, cuando él está mandando a traer el becerro gordo y matarlo en honor a una persona, es como un acto de mucha honra. O sea, él lo está honrando en gran manera, ¿ya? Entonces, cuando el hijo mayor está presentando el reclamo, él le está manifestando y has hecho matar en honor a él el becerro gordo. O sea, en este que te quitó la plata, ¿ya? Porque si tú te das cuenta culturalmente, o sea, para los hebreos, eh, el libro, aún el libro de Hebreos, si no estoy mal, después alguien lo puede rectificar, dice que no hay testamento sin la muerte del testador, lo que significa que el testamento no se le da cumplimiento hasta lo que la persona muere, por lo que la herencia no se pide, sino que la herencia se reparte con la muerte. Entonces, culturalmente, pedir la herencia era deshonrar a tus padres. Era como decirle, para mí estás muerto. ¿Sí? Entonces, Hebreos 9:16. Gracias. Entonces, cuando este joven pide su herencia, él le está diciendo al papá, para mí tú estás muerto. Y dentro de la cultura, estas personas podían pagar con apedreamiento, ya la deshonra a los padres. Entonces, cuando el hijo vuelve, algunos autores creen que uno de los motivos por los que el padre corre hacia el hijo es precisamente para que no lo apedreen. Y luego le hace todo el reconocimiento, o sea, nuevamente está bajo mi cobertura, nuevamente pasa a ser mi heredero, ¿ya? Y yo lo saco de esta esclavitud del pecado. Entonces, y no solo esto, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, pero ahora ha sido hallado y regocijémonos, ¿me entiendes? Y aparece el hermano mayor, escucha la música, escucha cosas que, si tú te das cuenta, no eran normales para él, porque se le hizo extraño. O sea que muy posiblemente desde que el hijo menor se fue, era una casa en la que no se hacía fiesta, ¿no? Era una casa donde se vivía en tristeza. Entonces, cuando él se entera de todo lo que está pasando, porque sale uno de los jornaleros y le dice, mira, tu hermano ha regresado y tu papá hizo matar el becerro más gordo en honor a él, ¿no? Entonces, imagínate. Y cuando el papá aparece, le dice, papá, he aquí tantos años que te he servido. Corazón de jornalero. Y no me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Esto que él está diciendo no es cierto. Porque si tú vas al versículo 12, esto está en Lucas 15. Si tú vas al versículo 12,
el versículo 12 dice, les repartió los bienes. Está en plural. No sé si te habías dado cuenta de ese detalle. ¿Me entiendes? Les repartió los bienes. En pocas palabras, esto es tuyo y esto es tuyo. ¿Y cuál fue la respuesta del papá? Hijo, todo lo que tengo es tuyo. O sea, todo lo que está ahí es tuyo. Si tú no te comiste el cabrito, es porque nunca lo sentiste tuyo. ¿Me doy a entender? Entonces, la falta de perdón hacia ti mismo, ¿ya? Independientemente al motivo, te lleva a adquirir el corazón del jornalero. Porque no te sientes con los derechos del hijo. Y al no sentirte con los derechos del hijo, a pesar de que Dios te está diciendo, esto es tuyo, tú sigues caminando con un corazón de siervo. Y por eso para nosotros es tan importante experimentar el perdón de Dios, el poder perdonarnos a nosotros mismos, porque es lo que te lleva a disfrutar de la herencia que Dios te ha dado, ¿ya? Otro de los motivos por los que a veces nos cuesta perdonar es la falta de entendimiento del carácter de Dios. Falta de entendimiento del carácter de Dios. Salmo 103, versículo 8. Salmo 103, versículo 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Ya? Otro de los puntos, actitudes vengativas. Actitudes vengativas. ¿Ya? Querer pagar mal con mal. ¿Ya? Vamos a Romanos 12, 19. Romanos 12, 19. Dice, no os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. A veces uno de los grandes impedimentos para perdonar es que nosotros queremos que se haga justicia. Amados, Dios es justo. Tú perdona y deja que Él haga, pero no perdones para que Él haga. Tú perdona, pero Dios es justo. ¿Me entiendes? No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Dejad lugar a la ira de Dios. ¿Ya? Tú perdona. Dije Salmo 103, verso 8, porque vi que pusieron ahí Salmo 118. Salmo 103, verso 8. Y finalmente, temor a que nos vuelvan a herir. Temor a que nos vuelvan a herir. ¿Ya? Y aquí podemos utilizar el pasaje de Mateo 18, versículos 21 y 22. ¿No? Mateo 18, versículos 21 y 22 dice que entonces Pedro se le acercó y le preguntó, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no solo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Si nosotros lo calculamos serían 490 veces, ¿no? Pero si te das cuenta, no es que tienes que perdonar a una persona 490 veces, ¿no? Acuérdate que el número 7 para los judíos refleja perfección, ¿ya? Entonces, cuando él le está diciendo 70 veces 7, o sea, tu perdón tiene que ser perfecto, tiene que ser siempre, o sea, lo llevó a ese entendimiento de la cultura judía a través del 7, ¿no? O sea, un perdón que debe estar presente siempre, ¿ya? Entonces, amado, yo te puedo animar
a perdonar siempre, pero también te puedo animar a no someterte a seguir siendo siempre herido. ¿Me doy a entender? Entonces, sí, yo debo perdonar, ¿ya? Pero no puedo ponerme a expensas del agresor. También tengo que tomar mis métodos de resguardo, ¿ya? Y a veces esto va a involucrar hasta ir a la justicia. ¿Sí? Pero para nosotros lo importante es perdonar para estar libres, ¿ya? Entonces, el perdón, nosotros podemos verlo representado, ¿no? O la falta de perdón, nosotros podemos verla representado a través de atormentadores, cosas que a ti te atormentan, ¿ya? Cuando hay falta de perdón, tú caminas con amargura, caminas con resentimiento, caminas con odio, ya rabia, impotencia, sentimientos de venganza. Entonces, quiero que más o menos tú te hagas una idea gráfica, ¿no? Si estuviéramos en vivo, haría el ejemplo, pero haz de cuenta que tú quieres llegar a un lugar, ¿no? Porque tienes una meta, pero tienes una cuerda amarrada. Y cada una de estas actitudes de amargura, resentimiento, odio, venganza, está representado en una persona. Y cada una de esas personas va a estar jalando tu cuerda, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a ser muy difícil llegar a la meta, porque estás cargando con cada una de esas personas que afectaron o dañaron tu vida. Entonces, a veces nosotros no perdonamos porque queremos que se haga justicia, pero en realidad quien continúa atado a estas personas eres tú. Y para nosotros es fundamental perdonar. Y quiero ya concluir contando un pequeño testimonio. Hace algunos años atrás, yo junto a mi esposa habíamos perdido un bebé, ¿ya? Y para nosotros, bueno, fue motivo de empezar a hacernos exámenes, investigar el por qué esto sucedió. Esto pasó 4 veces, ¿ya? Entonces no fue fácil vivir estos procesos, no fue fácil no juzgar a Dios, ¿no? Eh, Nosotros estábamos sirviendo a Dios a tiempo completo en las misiones. Eh, Créeme, esforzándonos por la santidad, tratando de llevar una vida agradable delante del Señor. Entonces esto trajo muchos cuestionamientos, ¿no? De por qué le pasan cosas así a gente que te está sirviendo, por qué permites que estas cosas pasen y una serie de cuestionamientos, ¿no? Pero en uno de estos procesos de pérdida, a través de algunos exámenes, nosotros descubrimos que Gabriela tenía un útero bicorne. El útero bicorne es como una especie de corazón, ¿ya? Pero aparte de tener esta forma de corazón, tiene como un tabique hacia abajo, ¿ya? Entonces, este tabique le resta espacio en el útero al bebé, ¿ya? Entonces, una de las recomendaciones primarias de uno de los doctores que nos estaba atendiendo fue hay que operar y sacar el tabique para generar más espacio, porque a pesar de que todavía no sabemos el causal de la pérdida, este puede ser uno de los causales. Pueden haber otros, ¿ya? Pero este puede ser uno de los causales. Entonces, lógicamente, yo no quería que mi esposa volviera a pasar por eso. Empezamos a ponernos en campaña para que ella se pudiera operar. En ese tiempo nosotros no teníamos cobertura médica en Chile, entonces teníamos que hacerlo a través de una clínica. Los que son chilenos saben más o menos cuánto sale eso, ¿ya? En ese tiempo, te estoy hablando hace más de 10 años atrás, en ese tiempo eran como
800,000 pesos, algo así, ¿no? Chilenos, que esto viene a ser como $1,100 hoy, pero bueno, sería mucho más, ¿no? Pero el punto es que nosotros vivíamos por fe, estábamos comenzando, poco tiempo de casados. Bueno, pero para resumir la historia, era un gran desafío para nosotros en ese momento, ¿ya? Y recuerdo que empezamos una campaña para que Gabriela se pudiera operar y llegó el día de la operación y yo no recibí ni una ofrenda de parte de ningún jucumero, ¿ya? Entonces, esto gestó algo en mi corazón. Me acuerdo que hubo una persona que me ofrendó de Jucún, el resto vino de afuera. Entonces, yo me enojé con Jucún y empezó acá a haber un resentimiento en mi corazón hacia la entidad con la que yo trabajo, ¿ya? Porque yo decía, bueno, hubieron varias personas que se tenían que operar y se recogió una ofrenda, se animó en un tiempo de oración a orar, preguntarle al Señor, ver cómo podían bendecir la familia. Entonces, bueno, yo trabajo con la entidad, sé que somos voluntarios, que nadie tiene la obligación de darnos nada, yo lo tengo claro, pero es como que tú esperas que por lo menos, no sé, uno de tus amigos, tus pastores diga, oremos y pongamos esto en oración y veamos qué podemos hacer. Pero yo creo que el enemigo fue muy estratégico en esto, ¿ya? Y por eso quiero contar el testimonio, ¿ya? Porque esto fue contaminando mi corazón hacia la entidad, ¿ya? Y también como hacia mis líderes, porque no me sentí respaldado, no me sentí cuidado en ese momento, ¿ya? Y Dios proveyó todo, o sea, Dios es fiel, me voy a entender. Y Gabriela se pudo operar y bueno, gloria a Dios, todo se pudo pagar, pero en mi corazón era, ¿por qué no a través de mis amigos? O sea, ¿por qué no a través de la gente con la que yo trabajo? O sea, ¿qué pasó? ¿No? Y yo me empecé a cuestionar esto y finalmente yo dije, bueno, yo perdono y tal, lo importante es que Dios proveyó. Pero estando en los Estados Unidos, nos va a visitar Chelo, ¿no? Y Chelo, en medio de una de las conversaciones, estamos hablando allí, me dice, qué lindo, Dionisio, que están hoy aquí sirviendo al Señor. Estábamos abriendo una escuela de consejería ahí en los Estados Unidos. Y, y todo lo que Dios está haciendo en sus vidas, qué bien que los veo ahora después de todo lo que pasó, la pérdida y la operación de Gaby y tal. Y qué lindo que pudimos ayudarles. Entonces, cuando él dijo qué lindo que pudimos ayudarle, yo me di cuenta que yo no había perdonado. Y yo le dije, ¿sabe, tío? Que usted sabe que yo lo amo y lo respeto. Pero cuando usted dice que pudieron ayudarnos, yo agradezco sus oraciones. Porque me imagino que oraron por nosotros. Pero si usted está haciendo referencia a algún tipo de apoyo financiero, tenga claro que hubo una jucumera que me ofrendó 10,000 pesos y gloria a Dios por eso, pero no hubo una sola persona que se hubiese involucrado económicamente para ayudarnos en este proceso. Y él me cambió el tema. Entonces, cuando él me cambió el tema, entre bomberos no nos pisamos la manguera. No, yo dije, aquí hay gato encerrado, o sea, aquí algo pasó. ¿Entiendes? Pero ok, si él no me quiere decir, lo vamos llevando. Pero lo que yo me di cuenta fue que había una herida en mi corazón que no había sido sanada. ¿Mm? Y aunque quise procesarla, todavía seguía sin sanarla. Y después yo regreso a Chile, después de un tiempo, Chelo me invita a un viaje, normalmente viajábamos juntos mucho en ese tiempo. Y en varios de estos viajes a veces salíamos de la casa a las 5 de la mañana y regresábamos a las 5 de la mañana, o sea, todo el día ministrando y bueno, sirviendo a Dios de diferentes maneras.
Pero lógicamente estos viajes se daban para conversar, para tomar mate, para compartir, ¿no? Pero ese viaje fuimos solo los dos. Así que yo dije, bueno, hay algo aquí, ¿no? Y él me dice, ok, Dionisio, es tiempo de que hablemos, ¿no? ¿Te acuerdas cuando estábamos ahí en Estados Unidos? Me acuerdo, tío, no se preocupe. Me dijo, bueno, es tiempo de que tú sepas la verdad. Nosotros recogimos una ofrenda para ti. Esta ofrenda se recogió a nivel de liderazgo, ¿ya? Esta ofrenda no fue pública porque varias personas por cualquier motivo querían que se les levantara una ofrenda. Entonces, para evitar eso, como somos una base tan grande y evitar resentimientos, lo que hemos optado es por hacerlo de forma más privada, ¿ya? Y así lo hicimos contigo. Se recogió una ofrenda entre todo el liderazgo y se asignó a una persona para que te entregara la ofrenda. Cuando yo estaba ahí en los Estados Unidos contigo, es ahí donde yo me entero que eso nunca llegó a tus manos y es ahí donde me doy cuenta que esa persona se robó la ofrenda. ¿Mm? Entonces yo no sé si esto me trajo sanidad o me trajo más rabia, pero en honor a la verdad, yo empecé a llorar porque me trajo sanidad de ver que mis amigos, mis líderes, mis pastores, sí estuvieron allí para mí. Pero cómo yo dejé que esto fuera contaminando mi corazón. Y yo creo que en este tema del perdón, a veces hay situaciones que están en tu mente trayendo tantas cosas, ¿no? Y no te dejan caminar con libertad, no te dejan disfrutar. Entonces, ¿qué les parece si tomamos un momento para orar y preguntarle a Dios, ¿no? ¿Cuáles son estas cosas que quizás están allí y que a mí me impiden disfrutar, ¿no? De la libertad que ofrece el perdón. Amén. Padre, quiero darte gracias por cada uno de mis hermanos, por este lindo tiempo que tú nos has dado para compartir. Y quiero invitar a tu Espíritu Santo que pueda venir trayendo este sentimiento, esta convicción, porque es más allá que una emoción y es mucho más allá que un sentimiento, esta convicción de poder perdonar. Yo no sé si durante esta charla estuvieron viniendo personas a tu mente, pero libera perdón. Allí donde estás, empieza a declarar, a desatar, a liberar ese perdón. Decláralo con tus palabras, yo lo perdono, yo la perdono. Pero hoy no solo te quiero invitar a perdonar, sino que también te quiero invitar a aceptar el perdón de Dios. Y que allí donde estés, tú puedas eliminar todo manto de culpa, todo peso de condenación. Yo siento que Dios pasa y se está llevando toda esa culpa, todo lo que te llevó como a adquirir el corazón del jornalero. Recibe el espíritu de adopción allí donde estás. Recibe el espíritu de adopción. Mira cuán gran amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos suyos. Amados, ahora somos hijos. Y yo quiero orar esto, Dios, que el perdón hacia sí mismos traiga un nuevo entendimiento de tu paternidad.
que esto traiga un nuevo entendimiento de quiénes son ellos como hijos. Oro para que tú te glorifiques. Y si hay algunas cosas que necesitan ser confesadas, procesadas, habladas, yo oro que tú pongas las personas idóneas que les ayuden en este proceso. Yo te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Y yo oro que tu visitación se lleva toda condenación. Yo siento que tú te estás liberando como de una carga muy pesada. Y hay otras cositas por ahí que las vas a tener que hablar. Pero descansa en Dios. Descansa en papá. Yo te bendigo. Y Padre, te doy gracias por cada uno de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén, amados. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por la invitación a Caro, a todos los involucrados por ahí que me estuvieron escribiendo. Y gracias a ustedes por su tiempo. Hoy, aunque esto parece un poco impersonal, yo lo estoy sintiendo muy personal, porque desde el lunes sentí una conexión muy linda con ustedes. Así que Dios les bendiga mucho.